arrancamos, gracias. Llegamos justo sobre la hora. En fin, acá estamos. Bien, bueno, hoy tenemos esta última clase que yo les voy a dar donación en cuanto al marco teórico. Vamos a ver el contrato de donación. Algunos de ustedes ya son expertos en el contrato de donación por la competencia. Y mañana tienen clase con Paula. Y con Paula van a practicar sobre la competencia. Entiendo que los dividirá por roles, no sé qué hará, pero bueno, supongo que quizá los divida por roles y puedan practicar. Sobre todo aquellos que son expositores con la ayuda de los compañeros del grupo que no van a exponer, pero sí van a acompañar y contribuir. A lo mejor conviene que los que van a exponer puedan dar cuentas de lo que van a hacer y que el resto opine y los ayude o contribuya o lo que mejor les parezca. ¿Está? ¿Sí? Bien. Vamos a lo nuestro. Contrato de donación. Bien. El Código Civil y Comercial de la Nación establece en el concepto de donación que nos da a partir del artículo 1542 un concepto que no da lugar a dudas acerca de la naturaleza contractual del contrato. Es decir, que surge del 1542 una clara distinción entre lo que es la donación-contrato, que es la que define el 1542, de la donación-acto, es decir, la donación como liberalidad y como acto jurídico que como tal, es decir, como liberalidad, puede tener naturaleza contractual o ser un acto unilateral, que no tiene naturaleza contractual. ¿Por qué surge explícito del concepto del tipo legal actual o del tipo legal que regula el código vigente? Porque en el marco del concepto incluye la aceptación del donatario. Aspecto que en vigencia el Código de Vélez no estaba regulado de este modo y por tanto daba lugar a algunas críticas o algunos cuestionamientos sobre la naturaleza contractual de la donación. ¿Por qué? ¿Qué otros aspectos que los vamos a ir viendo a lo largo del recorrido del tema? Los otros aspectos que hacían que parte o un sector de la doctrina cuestionara es que no solo no se mencionaba la aceptación del donatario, sino que en la vigencia del Código de Vélez la oferta de donación era autónoma, con lo cual el donatario podía aceptar en otro momento, inclusive temporalmente luego de la muerte del donante, por autonomía de la oferta. Esto daba lugar a que en algunos supuestos se comparara y mucho o se cotejara los efectos de la donación, los efectos de la oferta de donación siendo autónoma con los efectos del testamento como acto de última voluntad. Ambos actos unilaterales. Ustedes saben que los elementos del consentimiento, oferta y aceptación, lo forman, lo conforman, se complementan conformándolo y dan el sustento, a uno de los elementos esenciales generales estructuralmente necesarios para que haya contrato. ¿Tá? Entonces, se cuestionaban estos aspectos. El Código Civil y Comercial viene a cerrar estos cuestionamientos, primero porque incluye
la aceptación del donatario, parte necesaria y elemento del consentimiento necesario. Segundo, porque como vamos a ver en breve, la oferta de donación deja de ser autónoma y puede caducar. Es decir, que la donación debe ser aceptada, la oferta de donación debe ser aceptada en vida del donante. Obviamente siendo este capaz, ¿no? Pero bueno, luego volveremos sobre esta cuestión. ¿Qué surge del concepto de 1542? Que el contrato de donación se perfecciona entre dos partes, como ustedes bien saben, donante y donatario. Surge elementos tipificantes que tienen que ver con los efectos que nacen como consecuencia del perfeccionamiento del contrato, y estos tienen que ver con la obligación como elemento esencial que asume el donante de transferir gratuitamente la propiedad sobre una cosa y el donatario que la acepta. La donación o el contrato de donación, mejor dicho, el contrato de donación se enmarca en el género de las liberalidades. Las liberalidades comprenden otros actos, no solo el contrato de donación, es decir, es una categoría más amplia, más de género, que reconoce un sustrato distintivo que es el elemento subjetivo que caracteriza a la liberalidad. Y ese elemento subjetivo tiene que ver con el ánimo o la intención de beneficiar. Ese ánimo o esa intención de beneficiar es lo que sustenta el elemento o el sustrato objetivo, que es la atribución patrimonial, que en el contrato de donación es consecuencia del perfeccionamiento de este acto bilateral entre vivos. ¿Cuáles son los caracteres? La donación es típicamente o esencialmente un contrato gratuito aunque puede este carácter ser excepcionado en aquellos supuestos en donde la donación reconoce un sesgo de onerosidad, como por ejemplo pasa en las donaciones que pueden ser caracterizadas también como actos mixtos, es decir, que participan en parte de la gratuidad y en parte de la onerosidad, y por tanto de las implicancias jurídicas que implica cada tipo de estos actos. Ustedes saben que las donaciones pueden tener un matiz o un sesgo de onerosidad y ser un acto mixto en el caso de las donaciones con cargo, las remuneratorias y, en alguna opinión, las mutuas. ¿Cuál es la importancia o cuáles son, mejor dicho, las implicancias jurídicas de este rasgo de onerosidad que se puede reconocer en estas donaciones que también podemos clasificar o caracterizar como actos mixtos, es decir, que reconocen parte de gratuidad y parte de onerosidad? Lo importante viene en orden a las consecuencias jurídicas que producen no solo entre partes, sino por sobre todo respecto de terceros. Entre partes lo vamos a ver en los efectos del contrato entre partes en relación al saneamiento y a la garantía de saneamiento. Cuando es una donación simple, es decir, puramente gratuita, y cuando reconoce algún sesgo de onerosidad en donde la garantía puede
adquirir otras características propias de los actos onerosos y no de los gratuitos, en donde es más bien de tipo excepcional el saneamiento. Pero respecto de terceros es importante por ejemplo, respecto de los acreedores. Ustedes imaginen que la donación es un acto de disposición a título gratuito, estamos diciendo, es decir, que el donante dispone de un bien, es decir, efectúa un sacrificio patrimonial que es una merma para el patrimonio y no recibe o no ingresa un beneficio recíproco en términos de subrogación real o en términos de equivalencia. Por tanto, hay una merma en el patrimonio que enajena un bien o una cosa sin que reingrese el beneficio en equivalente y que esto puede poner una luz roja a los acreedores en el sentido de como cuánto esa garantía común, que es el patrimonio del donante deudor, puede verse implicada en su solvencia. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, respecto de los actos gratuitos y los actos onerosos no van a ser lo mismo, por ejemplo, el vicio de simulación o el fraude, que sea un acto de disposición que pueda calificarse como fraudulento si se insolventa el donante con ese acto de disposición gratuito o si hay algún tipo de simulación absoluta, relativa del acto en sí y que sea a su vez ilícita porque perjudique a los acreedores. No es lo mismo en esa situación un acto oneroso que un acto gratuito, porque un acto gratuito tiene menos estabilidad para que se lo declare ese acto de disposición inoponible o nulo. ¿Se entiende? No es la misma lógica. Porque se supone que el tercero a título oneroso, si es de buena fe, debe estar tutelado. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también existen otros terceros eventuales, digo, en los actos a título gratuito, por ejemplo, frente a las donaciones inoficiosas, a la muerte o al tiempo de la muerte del causante, uno de sus herederos, que haya sido privado o cuya porción legítima haya sufrido una merma. Entonces decíamos, es gratuita, el contrato de donación es gratuito, es unilateral, en relación a la ejecución del contrato, dependiendo la naturaleza de la cosa objeto mediato del mismo, será de ejecución inmediata o diferida, o de tracto sucesivo, o ejecución periódica o continuada, lo cual es lo mismo si se trata de prestaciones periódicas y vitalicias, supónganse. En cualquier caso, parecería que puede ser o no un contrato de larga duración dependiendo la ejecución, dependiendo la naturaleza del objeto mediato, si hablo de cosa mueble, no registrable, registrable, inmueble, prestaciones periódicas de otro tipo de naturaleza o género, y de acuerdo a ello, cómo se pacte la entrega y la transferencia de la propiedad. ¿Tá? Luego, en relación a la forma, también depende de la naturaleza de la cosa objeto mediato. Recordarán ustedes cuando vimos forma en el 1552, cuando la cosa objeto mediato de la donación
consistía en un inmueble, mueble registrable o prestaciones periódicas o vitalicias, la donación era formal conforme impuesta bajo sanción de nulidad. Formalidad y sanción que se impone por una cuestión de reflexión para con el donante o el valor o la envergadura de tipo económica del acto que está realizando gratuitamente. Ahora, hay supuestos en donde la donación o el contrato de donación puede ser formal sin sanción de nulidad. Sin forma impuesta con sanción de nulidad. En tal caso podríamos dar como ejemplo a las donaciones remuneratorias. Las donaciones remuneratorias deben ser celebradas por escrito. En ese instrumento privado debe detallarse de modo explícito cuál es el servicio que el donatario prestó personalmente al donante y por el cual remunera a través de la donación. Si no se celebra por escrito, no vale como donación remuneratoria o donación onerosa, pero sí como donación simple. Por último, en el caso de las donaciones manuales, es decir, aquellas que reconocen como objeto inmediato una cosa mueble no registrable, el código no impone formalidad. ¿Vamos hasta ahí? En relación al consentimiento, dos cosas remarco. Una, que hay un supuesto en donde el código excepciona la regla de la inhabilidad y la prohibición de la autocontratación en los supuestos de representación legal. Recordarán ustedes cuando estudiaron la modalidad de la autocontratación, que la autocontratación suponía que en el contrato, ¿sí?, las partes actuaban a través de la representación. Entonces encontrábamos un sujeto que a través de la representación voluntaria podía contratar representando intereses jurídicos diversos. Y en esa ocasión debimos remarcar que en el supuesto de la representación legal, la autocontratación no estaba permitida porque la ley la vedaba preservando que no ocurra un conflicto de intereses, es decir, que no ocurra un conflicto de intereses entre el representante legal y el representado, que por lo general es un incapaz de hecho o un capaz con restricción. En la donación hay un supuesto de autocontratación en donde el representante legal puede donar, es decir, intervenir como donante, y a su vez representar a un hijo menor de edad. Es el supuesto de las donaciones cuando el responsable parental o el progenitor dona a favor de un hijo menor. Y en tal caso se entiende que es un anticipo de herencia o puede ser un anticipo de herencia que beneficia al menor y la ley no lo veda, no está prohibido. Y en rigor de verdad también es porque el bien egresa el patrimonio del donante, ¿no? Egresa el patrimonio del incapaz.
¿Se me siguió? El donante del progenitor, el representante legal. Entonces actúa a nombre propio y en interés propio y en representación del incapaz para aceptar. ¿Está? Esa es una cuestión del consentimiento que vale la pena remarcarla para que piensen en las otras y se acuerden que hay supuestos muchos de inhabilidades, máximo en un contrato en donde, hay acto de disposición a título gratuito. Piensen si lo puede haber en la compraventa, que hay onerosidad, imagínense en la donación. Pero en este caso, no, la prohibición cede. ¿Está? Luego, la otra cuestión relativa al consentimiento, y que también es importante, y ya algo les conté, pero que la vamos a remarcar ahora, tiene que ver con que la oferta de donación puede caducar. Es decir, que a diferencia del régimen del Código de Vélez, ya no es autónoma. Es decir, que en 1545, en consonancia con el artículo 976, establece que la oferta de donación puede caducar, o caduca mejor dicho. Perdón, dijo en consonancia con ¿cuál otro artículo? El 976 es la caducidad de la oferta por la muerte o incapacidad sobreviniente de, en este caso, del donante o del donatario antes de la recepción de la aceptación de la donación. Es una aplicación de la regla general que está en el 976. ¿Está? Bien, esto es importante. Por ende, la donación debe ser aceptada en vida del donante. Esto varió el régimen. Bien. Objeto. Tres reglas del objeto. Tres reglas importantes. Una primera. De acuerdo al 1551, se prohíbe que el donante disponga gratuitamente o done todo su patrimonio. Esa regla de prohibición puede excepcionarse cuando, es decir, puede donar todos los bienes que integran su patrimonio y que sean válidos esos actos si se reserva el usufructo. O si puede acreditar que existen otros bienes en su patrimonio, con lo cual no dona todo el patrimonio. ¿Cuál es el argumento? El argumento es preservar la calidad de vida y la dignidad del donante. Que no quede en una situación ruinosa. María, vení. Bien, otra regla, ¿está esa regla? Vamos a otra regla del objeto. La otra regla en relación al objeto en la donación tiene que ver con que el donante debe obligarse a transferir el derecho de propiedad o la titularidad sobre bienes que integren su patrimonio al tiempo del contrato. Es decir,
no puede comprometer en la obligación que asume, la obligación de transferir el derecho de propiedad sobre bienes o derechos que no integren su patrimonio. No puede obligarse a transferir un derecho que no tiene, o un derecho más extenso del que tiene. Esto también reconoce un antecedente en el Código de Vélez, en donde precisamente como se realzaba la figura de la oferta de la donación, desmaterializando al contrato y haciendo el foco, poniendo el foco en la oferta y en su autonomía, el punto de conexión o el punto de contacto y la crisis del concepto de la naturaleza contractual de la donación devenía precisamente porque era la semejanza con el testamento bastante pronunciada. Entonces, explícitamente en la regulación del objeto decía, no puede comprometer bienes futuros. El objeto del contrato de donación no puede comprometer bienes futuros, en el sentido de bienes que al tiempo del contrato no integran el patrimonio del donante. Y con esta expresión, bienes futuros, pretendiendo aludir a las herencias futuras como objetos de este contrato. Entonces, de alguna manera reconoce como un corolario la prohibición de la herencia futura como objeto del contrato, trae el antecedente del Código de Vélez, en donde el foco estaba en la oferta y no en el contrato. Y estando ese foco en la oferta, de alguna manera se cuestionaba esta naturaleza contractual. ¿Me explico? Y se cuestionaban las diferencias con el testamento. De hecho, la última regla en relación al objeto tiene que ver con que está prohibido o se prohíbe, y esto también se replica del Código de Vélez, sujetar o subordinar o condicionar suspensivamente la eficacia de la donación a la muerte del donante. Esto es para diferenciar la naturaleza contractual de la donación como acto entre vivos que debe producir sus efectos desde su celebración, distinguiéndolo del acto de naturaleza unilateral mortis causa, que es el testamento, que produce efectos luego de la muerte del testador. Espérenme un minutito que me llama María y no sé qué quiere. Un segundo. ¿Qué, María? Estoy dando clase. Drop, drop, drop. Acá estoy. Listo. ¿Está el objeto? Hace frío acá. ¿Está? Bien. ¿Quién transcribe la reunión? Dice, la reunión se está transcribiendo. Pues, escuchen, pobre el que transcribe. A mí no, a otros deberían transcribir. Escuchen, vamos a la... Me parece lo mismo, profe, pero no veo nada. Dios, ¿viste? No sé qué... Sí, me aparece siempre como ese cartelito arriba, pero... Eso también nos pasa la transcripción, el de que la está haciendo. Alguien la está haciendo y la está guardando para...
Que nos pase el dato. Pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo no podía abrirlo. ¿Qué pasó, profe? No, hay algo que veamos. ¿Usted también lo ve o soy yo? No, yo lo vi también. Pero Ah, no bueno. sé. Sí, es una nueva función que tiene la aplicación que te permite transcribir lo que se va hablando. Mira, Ah, menos mal que me Por eso digo, el que lo esté haciendo que nos pase el dato de lo que copió. Capaz que ni lo Claro. sabe usar y lo apretó sin querer. Pero- Te digo, pero eso que se transcribe como si fuera subtitulado, ¿eso es lo que vos decís? No, no, se hace como una especie de nota, aparte. Ah, Una una grabación. Sí, una se hace grabación como en directo, Claro, digamos. te lo manda al mail. Y te la manda al mail. Mirá vos. Ah, no sabía eso. Interesante. Y viste, se aprenden cosas nuevas siempre. Yo soy un poquito más grande que ustedes, así que bueno. yo, Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que se aprenden. sí, está bueno saberlo. Sí, Sí, sí. escuchen, miren, los otros días un cliente me hizo todo un informe de una situación en particular de una persona en sobreendeudamiento que no saben. Digo, ¿qué hiciste? Me dice, usted inteligencia artificial. Si vos usás bien la IA, es grandiosa. Si no la sabe usar, hace desastre. No saben lo que es el informe. Yo dije, ¿qué? Terrible. Más te vale que me enseñes. Bueno, eso Porque sí, si ¿verdad? presiento que están todos los expedientes, me tienen que ir muy bien. Bueno, hay un curso, hay programas específicos y hay cursos específicos para Claro, usar. claro, Uno claro. para la búsqueda de jurisprudencia, doctrina y todos los nuevos fallos que entran, que los argumentos, o sea, los agrupa, depende de la argumentación que se necesita. O sea, pero hay que hacer el curso porque no es tan fácil. No. Te explica cualquier verdura también. Sí, O sea, sí, hay que chequear mucho. tenés que tenerlo muy, o sea, Sí, sí, tienes que saber direccionarlo. sí. Pero no, quedé maravillada. Ahora lo quiero saber manejar. Quedé. No, porque te ahorra un montón de tiempo. No, pero aparte vos le das a su mujer y dice, ¿qué solvente? Ya está. Qué peligro, ¿no? Porque le evitas leer todo, que no sabe muy bien. Siempre, perdón, Rafael, siempre te queda la duda si lo leyó o no lo leyó, porque bueno, es infinidad de cantidad de cosas, no es solo tu expediente, ¿no? Claro. Pero tratar de ser justa con todos. Entonces, bueno, conclusión, yo dije, quedé así. Bueno, volvamos a la clase de donación. Sí, como algunas demandas que son largas. Sí, me encanta. Se ríen porque saben que yo dije algo porque yo soy parte jugadora, por eso. Sí, a mí. No Bueno, son ahora- largas las demandas, no yo, el que no era. Viste por eso, viste, ahí vino. Ya sabía que en algún momento iban a decir algo. Qué Bueno, bárbaro. lo dejo porque es la última clase, mira, pero el tema lo tenemos que agotar. No, Bueno, sí. usted y mi hija y la IA, me acordé de eso porque de esto no tenía idea y yo re prejuiciosa con la inteligencia artificial, decía, pero y me dice, ¿sabes cómo lo dice? Lo dice con inteligencia. ¿Yo qué? Le digo, bueno, conclusión, no hay que ser prejuicioso. Cada vez que sos prejuicioso, la vida te lo pone acá, como diciendo, a ver ahora, en fin, sí. Hay que buscar otra vuelta, no el prejuicio es simple, limita. Bien, vamos a las clases. Clases de donación. ¿Mm? Bueno, como ustedes saben, estamos viendo, el código regula en el tipo legal, mayoritariamente en sus disposiciones, la donación simple, ¿sí? Pero existen otras clases de donación, algunas donaciones en particular, por ejemplo, a partir del 1560, el código va a reglamentar o regular las donaciones mutuas, las remuneratorias, las con cargo, y va a hacer algunas referencias que caractericen a la donación inoficiosa. Donaciones mutuas. ¿Cuál es el presupuesto en las donaciones? De hecho, ¿no? En las donaciones mutuas. Las donaciones mutuas existen dos contratos de donación vinculados entre sí. Cada contrato mantiene su autonomía respecto del otro, si bien en su eficacia se encuentran vinculados
o sus efectos, o se podría decir también que sus efectos son interdependientes, pero cada uno de ellos en sí mismo es gratuito. Las donaciones mutuas reconocen ser un supuesto de conexidad contractual de fuente legal, es decir, nos llevan a relacionar las disposiciones del 1073 y siguientes. Y en esto de la interdependencia o la vinculación en los efectos, aun cuando cada uno mantiene su autonomía. 1073 y siguiente, Carolina. Les decía, esta interdependencia en los efectos está regulada en el código, ¿sí? Cuando, por ejemplo, disponen que la nulidad de uno de los contratos de donación puede propagarse a la del otro, no así o no ocurre lo mismo con la revocación, para el caso de la revocación por incumplimiento del cargo. Generalmente se reconoce que entre una y otra donación, en estos términos de vinculación o conexión entre ellas, haya una cierta correspondencia en términos de equivalencia en el valor de la cosa donada o en los valores de las cosas donadas. Donaciones remuneratorias. En la donación remuneratoria, el presupuesto, de hecho, supone que con antelación a la celebración de la donación, el donatario prestó personalmente un servicio al donante. Y al tiempo de la prestación de ese servicio, contaba con acciones para poder reclamar el pago del precio o la remuneración por ese servicio. Y no lo ejerció, pudiéndolo hacer. Inclusive algunos autores hablan que al tiempo de la donación no debe estar prescripta la acción emergente del cobro de la remuneración por el servicio prestado. Es decir, que la donación debe celebrarse en tiempo o dentro del tiempo del cómputo de la prescripción liberatoria de esa acción. Por medio de la donación, el donante remunera ese servicio anteriormente prestado por el donatario. Por tanto, para que sea onerosa, debe celebrarse por escrito, como les dije hace un ratito, y debe detallarse o imputarse de alguna manera la donación al servicio prestado. En la medida del valor del servicio y de la cosa no donada, hay onerosidad. Si no se celebra bajo esta formalidad, la donación es simple, es decir, es gratuita. En la donación con cargo se incluye al cargo como un efecto accidental de la donación. El cargo es una obligación accesoria a la donación, es decir, que no transforma la donación en bilateral. El cargo consiste
para el donatario a quien se le impone el despliegue de una actividad que puede consistir en realizar X actividad o realizar X actividad relacionada con la cosa donada, obviamente. O puede consistir en que el cargo le imponga al donatario otorgar a la cosa un destino determinado. En el contexto de la donación con cargo, a su vez, el cargo puede beneficiar al donante o a un tercero. Cuando el cargo beneficia a un tercero, la donación adquiere la estructura de la estipulación a favor del tercero. ¿Se acuerdan cuando vimos la incorporación de los terceros al contrato? En los artículos 1028, creo que eran 1028 y siguientes, si no me equivoco de artículo. Puede que me equivoque ya hasta ahora, es muy probable. Estipulación a terceros. A 28, favor. sí, 1027. 1027 y 1028, Rafael, gracias. En tres partes. Obviamente, en todo lo que no está específicamente regulado en el contrato, en donde obviamente prevalece esta norma especial de tipo contractual, aplico la teoría general que en el marco de tal tiene una norma general que regula esta estructura para el contrato cuando el cargo beneficia a un tercero. Por último, en estas clases de donaciones, el código caracteriza la donación inoficiosa. Primero, ¿cuándo puede ser caracterizada la donación como inoficiosa? Cuando el donante fallece, es decir, el presupuesto es que el donante está muerto. Cuando el donante muere y se abre el sucesorio, se computa el patrimonio del causante donante. Obviamente el patrimonio líquido, es decir, habiendo computado y descontado o excluido de esa liquidez las deudas y las cargas del patrimonio del donante causante. Luego de ello, en ese patrimonio se computan también a los fines de calcular las porciones legítimas de los forzosos, porciones de carácter imperativo o indisponibles o establecidas a través de una norma de orden público. Se computan los actos realizados en vida por el causante a título gratuito. Y uno de los presupuestos para ello es que el heredero a quien se va a computar, o los herederos a quienes se van a computar esas porciones, hayan existido, hayan tenido tal calidad al tiempo de la celebración de la donación. Y que el donante haya celebrado actos a título gratuitos o donaciones a título gratuito en exceso de la porción disponible, es decir, más allá de la disponible.
conculcando o perjudicando la legítima de los forzosos. Cuando ello ocurre, conforme al cálculo, la donación se declara inoficiosa, debiendo reingresar en el patrimonio hoy del sucesorio, porque el causante ya está muerto, el porcentaje necesario para reintegrar el porcentaje que corresponde al forzoso conforme a la legítima. Entonces, la inoficiosidad deviene porque hay un exceso en la disponible por actos a título gratuito celebrados al tiempo en donde el forzoso que reclama tal declaración para que se recomponga su porción tiene que tener tal calidad al tiempo de la celebración de ese contrato de donación. ¿Está? Bien. Esto puede suceder con un donatario que haya sido otro de los herederos, en donde se le haya mejorado con la disponible la porción legítima, o puede suceder con terceros, en donde en algunos supuestos, si estos donatarios han dispuesto o enajenado del bien al título oneroso, luego de determinado tiempo, la ley protege al tercer adquirente de buena fe a título oneroso. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Qué? ¿Cómo llega este reclamo, por ejemplo, a un estudio? Yo, heredero forzoso, entiendo que no. Vamos a titular, porque le va, mi queridísima Mariana, amiga del alma, pero le va a responder mucho mejor que yo. Okay. Llega y mucho, ni lo dude. Más que nada quiero saber de dónde vendría, por ejemplo, quien reclama. O sea, yo reclamo porque no heredé lo que creía que iba a heredar, ponele. No, porque sabe que egresaron bienes a título gratuito. Ok. Entonces, cuando se hace el cálculo, sobre la base del cálculo del patrimonio, una vez que se declara, se denuncian los bienes, se hace el cálculo, y sobre el cálculo a la época de la denuncia y el inventario y la partición, ahí se sacan los cálculos conforme a lo que egresó, y estamos hablando siempre que egresa a título gratuito. Y bien podría no enterarse nunca también. Y es medio difícil. Depende de qué bienes estamos hablando. Por lo general vamos a estar hablando de bienes de cierta importancia económica. ¿Sí? Hay todo un cuestionamiento acerca de esto. Yo me acuerdo cuando la doctora Noemí Nicolau, que fue profesora mía, empezaba dando donación y decía: ¿puede el donante donar todos sus bienes? ¿Qué obligación hay de dejarle algo a los forzosos? Entonces te generaba ese cuestionamiento, ¿no? Que hay todo un cuestionamiento. De hecho, la disponible se amplió en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, existen algunas otras figuras que de alguna manera flexibilizan el régimen sucesorio, pero bueno, la disponible sigue estando. Si bien se reformularon los porcentajes, la disponible no, perdón, la legítima. ¿Está? Okay. Sí, por ejemplo, en bienes de cierta envergadura económica, hablando puntualmente de inmuebles, o de unidades de explotación económica. ¿Qué pasa si un heredero forzoso queda fuera de la colación, de la porción que le corresponde como heredero? ¿Qué pasa? De la legítima? Sí, de la legítima. Y no, en rigor de verdad tiene que venir a reclamar, y ahí hay como una Hay que reclamar. ¿Qué tiempo hay para reclamarla? En principio, siendo un forzoso para con los otros forzosos, no estoy hablando de tercero de buena fe a título oneroso. Entiendo yo
que es como la escrituración en un boleto cuando vos tenés tal calidad y la tenés realmente dada, ¿no? Ajá. En principio con otro forzoso, a eso me estoy refiriendo. Sí, con otro forzoso. No los terceros, a título oneroso. ¿Está? Ok, gracias. Lo puedes reclamar tranquilamente. Distinto es frente a un tercero a título oneroso. Ahí cambia totalmente. Tercer adquirente a título oneroso, que adquiere de un donatario, ponele. Sí. En un tiempo en donde se bloquea el cuestionamiento. Que tiene que ver con los artículos 2457 y 2458. El código lo bloquea. Ok. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el prejuicio de la cuota legítima. Esto tiene que ver con la reducción. ¿Sí? Ahora, luego respecto del subadquirente a título oneroso, después de los 10 años se cierra la barrera. Pero el adquirente a título oneroso de buena fe. De buena fe. Sí. ¿Está? Pero repito, siempre estamos hablando de bienes de cierta envergadura o importancia en valor económico. Inmuebles que tengan... De explotación económica, obviamente. Sí. Bien, escucha. Inclusive ahora todo lo que esté bancarizado y demás también pues, se bloquea automáticamente, salvo que usted lo pueda retirar. Bueno, continúe. Efectos. Bueno, efectos entre partes. Me interesa remarcar que como regla la gratuidad del contrato modifica, por ejemplo, el saneamiento, que como tal, diríamos, invierte la regla porque como hay gratuidad, por regla no existiría el saneamiento en ninguna de sus dos garantías, salvo las excepciones que ustedes ya conocen y que vamos a remarcar por si acaso. Por ejemplo, salvo o a excepción de que el donante asuma la garantía de saneamiento, que el donante sea de mala fe, es decir, que conozca el defecto en el vicio, el defecto vicio del derecho que transfiere, o el vicio en la materialidad de la cosa, en términos de garantía por defecto oculto. O también entraría acá el supuesto del 1033, inciso C, que se relaciona en algún punto con el 1035, en donde, si bien el donatario adquiere en el marco de un contrato gratuito, el defecto o vicio en su origen proviene de anteriores transmisiones al título oneroso. Esto surgía del 1033, inciso C. La otra obligación o efecto entre partes que conviene remarcar es la obligación alimentaria a cargo del donatario. En la donación simple. Y después, en relación a los efectos del contrato respecto de terceros, acuérdense lo que vimos al comienzo de la clase respecto a los acreedores del donante en esto del acto de disposición a título gratuito y lo que acabamos de ver en las donaciones inoficiosas respecto de los herederos. Extinción del contrato de donación. La donación tiene
causales de extinción propias, siempre hablando de la extinción por ineficacia sobrevenida. Específicamente me refiero a la reversión y a la revocación. Ambos son supuestos de ineficacia sobreviniente específicas del contrato de donación. También puede la donación tener una ineficacia originaria y ser nula, Pero bueno, esto me voy a la ineficacia originaria, la nulidad de los actos en general, dentro de los cuales incluimos a la donación como una especie de ellos. ¿Cómo podemos comparar y caracterizar a la reversión con la revocación? Primero, la reversión reconoce en su naturaleza jurídica ser una condición resolutoria. Es decir, que como tal es un efecto accidental del contrato de donación y como tal está sujeta a la autonomía de la voluntad, no solo para incluirla, sino también para estipular sus alcances y sus causales. Norberto, silenciate porque hay algo que retumba y me parece que sos vos. Porque te quedó abierto el micrófono. Norberto. Ya está, profe. Listo, gracias, corazón. Escuchen. Me agarró la agenda, me hizo un desastre. Entonces, la lógica de la reversión responde a la autonomía de la voluntad para incluir o no y para estipular qué causales pueden consistir en el hecho condicionante, que es esta condición resolutoria. En la mayoría de los supuestos, el hecho condicionante se centra en la vida del donante y sobre esa base, la voluntad del donante en relación a la finalidad o a la intención de beneficiar que él tuvo con este donatario. Entonces, generalmente hay una cláusula de reversión que es de estilo y que es que el donante sobreviva al donatario. ¿Por qué? Porque el donante evita con ello que el bien que él donó quede en el patrimonio del donatario sin que el donatario pueda beneficiarse de él, porque se muere antes que el donante. ¿Me explico? O porque al donante no le interesa que quede en el patrimonio del donatario. Lo que yo quiero que ustedes piensen, porque así es más simple, se entiende y no estudian las causales, que es que en la lógica de la voluntad del donante, que es a lo que se sujeta la reversión, usted puede estipular lo que el donante le pida, en términos de legalidad, obviamente. Hay una cláusula de estilo que generalmente está, que es que el donante sobreviva al donatario. Otra, también, que el donatario no tenga hijos en un tiempo determinado, entonces le está imponiendo que tenga hijos. O que no se reciba en 10 años. ¿Me entendés? Entonces, la lógica de la reversión es que si ocurre el hecho condicionante, hay una resolución y el bien reingresa al patrimonio del donante. Pero hay algo. La reversión solo puede beneficiar al donante. Los herederos del donante no se pueden beneficiar con la reversión. Conclusión. La reversión solo
tiene vigencia durante la vida del donante, porque si el donante se muere, esa cláusula se extingue. Y el dominio es pleno porque mientras está pendiente el hecho condicionante, el donatario tiene un dominio sujeto a esa condición, es imperfecto. ¿Me siguen? Porque si se muere antes, si no tiene hijo, o si le sobreviven, o sea, o si le vienen más hijos, otra causal que de hecho el código, y venía del código de Vélez, la regulaba como de revocación, y la doctrina bien entendió que no es revocación. La supernacencia de hijos es un supuesto de reversión, es decir, que el donante al tiempo de la donación no tiene hijos, pero se reserva la reversión para el caso de tenerlos. Entonces, si le sobrevienen hijos al donante, se revierte la donación. ¿Se entiende? La lógica de la reversión es en puro interés del donante. Como es en puro interés de él, y él es el único que se puede beneficiar, si se muere el donante se extingue la reversión, no la donación. Desde ese lugar lo tienen que entender. ¿Está? Es más fácil. O es más gráfico, no sé si es más fácil. ¿Está? Para cuando venga algún día un donante y les haga redactar cláusulas de reversión. Y usted le diga, ¿para qué viene? Y más vale que se lo diga, porque si no se lo dice, mire, me enojo. Para que no se desvalorice el quehacer profesional. Bien. Revocación. A diferencia de la reversión, la revocación tiene fuente legal. Ya lo saben porque lo estudiaron en la teoría general, estudiaron la extinción del contrato por voluntad unilateral, artículo 1077, 1078. Entonces, la característica, por sobre todo, tipificante de la revocación es su fuente legal. El legislador la regula la donación para dos supuestos. Uno, para el incumplimiento del cargo. Otro, para la ingratitud. En el marco del incumplimiento del cargo, primero, la revocación puede ser ejercida por la parte contractual o por los herederos de la parte contractual que ocupan el lugar del donante. Esto hace a la diferencia de la acción de revocación de la de cumplimiento cuando, sobre todo, el beneficiario del cargo es un tercero que solo tiene la acción de cumplimiento y lo hemos visto. La otra cuestión, y que acá medio se me pasó a mí también y hoy lo advertí con los chicos del mediodía y lo advierto acá con ustedes, es que en la donación con cargo el donatario tiene un dominio imperfecto, un dominio revocable. Por suerte el único... Profe, estaba la nena detrás tuyo y yo la saludaba. Qué linda que es, qué bonita. Y con los dientitos que le faltan, ¿viste? Es más linda todavía. Parecía a su padre, es lo mejor. Es única. Esas cosas son divinas, chicas. Sí, es terrible, pero está terrible. A mi mamá, pobre mujer, que es sorda, los voy a hacer reír antes de irnos, me falta poco, que es sorda pero la aturde, porque hoy a la tarde fui a las 4 de la tarde y mi mamá estaba así, medio colorada, y me dice, te la llevas a danza, ¿no? Como diciendo, llévatela porque no doy más. Y habían almorzado juntas y estuvo un rato mientras yo di clase, pero pobre la dejó en un estado catatónico, porque no para de moverse, no para, tiene una energía entre ellas y el borde. Horrible. Los chicos los dos a pastorear. Súper acelerado están todos. No, tremendo. Sí, y eso que ella tiene ella es tecnológica, lo lleva en su ser, pero
pero bastante reducido, porque va a un colegio que no, bueno, tiene algunas cuestiones donde se trata de limitar bastante, tomarlo como una herramienta útil, pero no la tengo todo, trato de no tenerla todo el día en una pantalla, que viste que dicen que eso lo pone peor al niño. Sí, o a la niña. los excita, Pero bueno, los altera más. Sí, pero no sé, igual. ella está en la tierra, vuelve todo mugriento. Los pone súper Bueno, activos. en fin. Que la activiza. Sí, bueno, disculpen, volviendo a la revocación. No advertí en la revocación por incumplimiento del cargo, que dijimos que tiene la acción como legitimado el donante y los herederos, y no el tercero para el caso que el cargo sea en beneficio de un tercero, quien solo tiene la acción de cumplimiento. No advertimos, lo digo Cecilia, Diego sobre todo, para que mañana cualquier cosa lo piensen, las chicas del mediodía también lo van a pensar. Para mí no cambia mucho los argumentos, pero que, bueno, es un dominio imperfecto sujeto al cumplimiento del cargo, es decir, un dominio revocable. Desde ese lugar, ¿por qué lo digo? Porque si el donatario obligado al cumplimiento del cargo puede disponer del bien, sí puede disponer, pero dispone en la medida del dominio que tiene, y siendo el bien registrable, esta situación es conocida por el tercer adquirente, quien puede ver implicada su adquisición si el cargo se incumple, en la medida del incumplimiento. ¿Está? O puede ofrecer cumplirlo o liberar la cosa en beneficio del donante. En la donación por ingratitud, cuando hablamos de la revocación por ingratitud, en la donación por ingratitud, perdón, en la revocación por ingratitud, controlalo a eso, Diego, después cualquier cosa me manda mensaje. Dale. En la revocación por ingratitud, les decía, ¿sí? El dominio que adquiere el donatario en la donación simple gratuita, que es donde opera la ingratitud como causal, es un dominio pleno. La ingratitud se configura por las causales que el código establece, entre ellas la de mayor implicancia práctica, al menos hasta donde yo conozco, es el incumplimiento a prestar alimentos, o sea, precisamente la obligación, el incumplimiento de la obligación de alimentos por parte del donatario, y el donatario responde, en tal caso, si ha dispuesto el bien o si lo ha enajenado, con su patrimonio, por el valor del bien o en la medida o el alcance del valor del bien donado. Lo mismo que la responsabilidad del donatario en el incumplimiento del cargo, que de alguna manera va a ir tasada el valor de la cosa donada. ¿Está? Yo no tengo mucho más para decir. ¿Ustedes quieren preguntar algo o me preguntan en la clase de consulta? Ha sido un placer, espero verlos para saludarlos el jueves, y si no los veo, nos veremos en la clase de consulta. Estudien mucho, esto y todo. ¿Ya hay aula para lo del jueves? ¿Ya sabemos? Sí, es el aula de litigación. No me acuerdo muy bien dónde queda. Creo que estaba atrás de Secretaría Estudiantil. ¿A qué hora exactamente? A las qué hora 3, a las 15. A las 15 horas. Sí, no sé muy bien. Bueno, pero ustedes preguntan, ustedes van a saber llegar. Mejor que yo. Aula de litigación. Consulta, profe. Es como una especie de liberación. Les voy a ser honesta. Yo los aprecio con el alma. Me siento bien dando clase, me encanta. Pero es como que cuando tengo que dar clase siento como una liberación que no les puedo explicar. Bueno. Verán que soy honesta. Bueno, bien, profe. Bien. Los veo pronto, los veo el jueves y los veo en las clases de consulta que ya Profe, la clase de mañana se manejan solamente los que hacen la competencia. Los que no participamos no hace falta que estemos. Sí, no, claro. No, porque no va a ser... Voy a ver cómo el resto se prepara y no tengo nada para intervenir, digamos. Sí, no le digan a Paula, pero sí. Ya está. Sí. ¿Está? Bueno, Sí. Los veo el jueves. Profe, gracias. Cuídense. Gracias.